Buenas tardes, Francis. Hemos vuelto del verano y básicamente todo el discurso del gobierno es que la economía va bien. Y es verdad que los datos de empleo están dando datos positivos, aunque es verdad que los datos de consumo y de gasto en IVA del segundo trimestre ya dieron alguna señal de moderación, pero bueno, la economía se está comportando razonablemente bien. El problema es que estamos muy basados en consumo interno, con lo cual es bueno y se está creando empleo, pero los datos de exportación ya no van bien, los datos industriales ya no van bien y especialmente estamos teniendo una crisis industrial en el sector del automóvil. En Castilla-La Mancha no tenemos ninguna fábrica de automóvil grande, pero muchas empresas de nuestra región exportan componentes y están vinculados al sector del automóvil. Es uno de nuestros grandes sectores industriales de exportación. España es un gran productor de coches. Prácticamente en lo que da año la producción de coches está cayendo, pero desde el año 16, en los últimos 10 años, la producción de coches en España ha caído un 40% y desde la pandemia un 30%. O sea que estamos acumulando una crisis industrial. ¿Cuáles son las causas? Bueno, principalmente que otros competidores están entrando en el negocio anteriormente controlado por marcas europeas, que son las que producen en España, y principalmente la entrada de China. China ha pasado de prácticamente exportar 1 millón de coches antes de la pandemia, en el 2020, a exportar en este momento 6 millones de coches. 5 millones de esos nuevos coches que exportan chinos, pues antes eran coches que se exportaban desde Europa a otros países. A eso hay que sumarle que muchos coches europeos, sobre todo alemanes, ya no se exportan a China, porque los chinos también están comprando coches chinos. Y la causa es que los chinos han avanzado mucho en tecnología, sobre todo en coche eléctrico, que es los nuevos coches que se están vendiendo en China. La mitad de los coches vendidos en China ya son eléctricos. Y dos, en coche de combustión, los coches europeos y sobre todo alemanes tienen más tecnología que los chinos, pero los chinos se venden mucho más baratos, por lo tanto son competitivos. Bueno, estamos en una crisis industrial. Mario Draghi ha sacado un informe, el otro día se presentó el informe un año después en el Parlamento Europeo, en el Estado de la Unión, y Mario Draghi y la propia von der Leyen han reconocido que no se ha avanzado nada, y nosotros aquí, pues, hombre, con un discurso tan optimista y tan eufórico, tampoco es lo más adecuado para que se tengan que aplicar medidas de mejora de competitividad, sobre todo en el sector industrial. Yo me lo tomaría en serio, Francis, creo que esto va a ir a peor y deberíamos tomar medidas. Los aranceles te protegen, ya le hemos puesto aranceles a los coches chinos, pero te protegen un poco y esos aranceles los acabamos pagando los consumidores, como estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump, y eso no te soluciona el problema económico. Pero bueno, vamos a seguir con la euforia y mientras tanto, pues el sector del automóvil seguirá en crisis. Bueno, pues no tan buenas perspectivas las que dibujaba hoy José Carlos Díaz, sobre todo en relación con las cuestiones ligadas a ese sector del automóvil. Hoy vamos a estar muy pendientes en los próximos minutos, bueno, tanto de un lado como del otro lado del Atlántico, el lado europeo y, lógicamente, lo que sucede en aquella otra parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Así que venga, no me demoro, saludo ya a Juan Luis Manfredi. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En la Semana Grande de la Diplomacia, esta tercera semana de septiembre, cuando se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno y los grandes diplomáticos en la Asamblea General de Naciones Unidas. A ver qué nos cuentan esta semana, a ver quién nos deja el discurso más largo, el más elocuente, el más eficiente o el más sorprendente, que todos los años hay alguna cosita. Bueno, dirás conmigo que la ONU ya no es lo que era, ¿no? Bueno, digamos que está, como decía aquel, ¿no? Le quedan siglos antes de que desaparezca, pero está en muerte terminal. Sí. Si no queremos darle los medios, si no tenemos interés en tener un órgano multilateral, si no nos apetece, como decía su secretario general, no tanto evitar el infierno, pero por lo menos, no tanto crear el cielo, pero sí evitar el infierno, que es lo que decía su secretario general que había que hacer. Pues vamos mal, ¿no? Malamente, que diría la filósofa Rosalía. Malamente, efectivamente. Y Pedro Antonio Morejón, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, cuando hay grandísimos eventos a nivel de diplomacia, luego, con un café en la mano, se hacen negocios. Y me imagino que España va a intentar en esos contactos pues ir revertiendo pues algunas variables que no están yendo bien, o por ejemplo el tema de la inversión extranjera. Bueno, iremos viendo qué partido y qué efectos puede tener todos estos
eventos que vamos a comentar hoy. Bueno, ahora te escucharemos porque traes una mirada muy europea que yo creo que es muy interesante en relación con lo que está pasando con Rusia, pero también en relación con la estrategia energética de la Unión Europea, que lo vamos a comentar en los próximos minutos. Pero vamos a empezar por Estados Unidos, y esto yo creo que debe quedar claro, Juan Luis, ahora lo comentaremos, que no es un debate de periodistas, que esto trasciende, va mucho más allá, sobre el cese o el corte de cuello, de pescuezo de un presentador del Late Show de ABC en Estados Unidos, de Jimmy Kimmel. New lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags. Puede parecer exagerado, Juan Luis, pero no sé si podemos decir que en Estados Unidos, que es una democracia, sin duda, decidieron votar prácticamente a lo que se está comportando como un dictador. La verdad es que, mira, si escuchas el corte tranquilamente, el de Jimmy Kimmel, que es un humorista, una especie de, no sé si llamarlo un Pablo Motos, un Andrés Buenafuente, algo así, quizás un La Revuelta, algo de este tipo, lo que está diciendo no está riéndose de Charlie Kirk, no está mofándose de su muerte, sino simplemente dice, oye, todos estos radicales que ahora están a un lado también están en el otro. ¿Qué está pasando con nuestra conversación pública, no? Viene a decir Kimmel en una interpretación libre, ¿no? Y efectivamente es que tenemos una situación donde la calidad de la democracia norteamericana pues está un poquito bajo sospecha, ¿no? Hemos visto algunos ataques muy severos a la libertad de los jueces. Lo que sucede es que el Tribunal Supremo aguanta y aguanta bastante bien, pero me preocupa muchísimo el deterioro de la libertad de expresión en Estados Unidos. Mira, la misma semana que se han cargado a Jimmy Kimmel por este, yo creo que comentario, no digo ni broma, no digo ni chiste de mal gusto, pues Trump se ha sacado de la manga, el presidente Trump, que va a reclamar al New York Times 15.000 millones de dólares por cuestiones de reputación, etcétera, contra el New York Times. Un juez ya lo ha parado. Pero es que en verano se lanzó contra el Wall Street Journal, contra ABC News, contra la Paramount, es decir, una tras otra está intentando laminar las cadenas de televisión, la prensa independiente, las grandes cabeceras, digámoslo así, que hacen su trabajo, que no más que otro que decirle al presidente las cosas que hace, las que dice, las que gusta, las que no gusta. En eso consiste el periodismo. Si uno quiere que le alaben el gusto constantemente, pues nada, que se compre una campaña publicitaria que nos diga que somos todos guapos y estupendos y ya está. Pero es que el periodismo no se dedica a esto, se dedica a explicar las cosas, ¿no? Y déjame concluir con con lo que pasa en redes sociales. Ya vimos a Elon Musk, que es un señor un poco extraño, digámoslo así de forma educada, que tiene a Twitter como una plataforma sin control. Ya sabes que yo soy muy tuitero, lo he defendido todo lo que puedo, pero es que es muy difícil mantener una conversación porque está lleno de bots, no hay control de calidad. La calidad del debate público de Twitter ha caído a marchas forzadas. Y la noticia de esta semana es que parece ser que habrá una suerte de TikTok norteamericano, la misma compañía y el mismo servicio, pero bajo control estadounidense, ¿no? Con gente como Larry Ellison o el hijo de Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, que tiene un nombre así un poco impronunciable, en el Consejo de Administración, ¿no? Es decir, todo lo que tenga pinta de ser antitrumpista está recibiendo los embates del presidente bajo presión financiera, política y ahora, ¿por qué no?, pues regulatoria. Ya. Y a más, había un par de elementos más que hemos dejado fuera, que el regulador, digamos, de la concesión de licencias es nombrado por este señor y él le pedía ayuda, digamos, para acabar con otro tipo de enemigos. Y dos, este fin de semana, lo hemos visto también en titulares, reclamar, ojo, a través de su red social, a la fiscal general, no sé si exactamente es el cargo, es exactamente la fiscal general, pero bueno, vendría a ser la equiparación de la fiscal general del Estado, bueno, pues que meta mano también a todos esos tipejos que me molestan, dirá Donald Trump, ¿no? Sí, la verdad es que lo sorprendente de todo esto, y el presidente Trump en 2016 ya lo hacía, es que como tiene esta velocidad de disparo y dice 100 cosas a la semana, es imposible seguirle la pista. Y es imposible saber
Ya lo sabes tú, que tanto lo trabajamos cada semana, sí. Pero es que es capaz de contradecirse 3 veces en el mismo día. Sí. Por tanto, estoy convencido de que dirá que eso no es exactamente lo que él quería decir, que lo hemos mantenido mal, probablemente que lo hemos manipulado, pero aquí básicamente lo que dice, lo que reclama a su fiscal general es que persiga a aquellos que disienten con su punto de vista, ¿no? Es decir, bueno, pues es algo extraño, es algo que no tiene mucho sentido, y más aún en una semana en la que el presidente Trump, en los funerales de Charlie Kirk, que se han celebrado en Arizona, hace un discurso bastante terrorífico sobre yo odio a mis enemigos y los voy a perseguir. Esto no es un tiempo de perdón, sino es un tiempo de persecución. Pero yo odio a mis enemigos y a la vez tiene a Dios, con perdón, en la boca a todas horas, que parece que no casa muy bien una cosa con la otra, ¿no? Sí, es un poco, o sea, estamos en unas semanas un poco de extraordinaria radicalización del discurso trumpista, que insisto, que hay que tomárselo en serio y en broma, porque como él dice 100 cosas y 99 son mentiras, pues no sabemos cuál de ellas es verdad, ¿no? No sabemos cuál de ellas se va a abrazar. Acuérdate con los aranceles, si se la dejó ahí votando a Pedro Antonio, pues duran 6 minutos sus anuncios. Algunos de ellos nunca llegan ni siquiera a verse publicados. Teníamos un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido y luego resulta que no era tal. El de la Unión Europea estaba firmado a finales de agosto y ahora resulta que firmado no, que tenemos que echar un chequeo de unas cuantas cosas. Pues igual aquí, ahora seguro que la semana que viene comentamos que a la Fiscalía le había dicho que a él le molesta y que bueno, tal, que somos muy, ¿no? Que montamos una escandalera con cualquier cosa. Sí, efectivamente. Bueno, venga, a la parte europea, Pedro Antonio, que decía que había un par de reflexiones interesantes. Digamos que te fijas como objetivo esa aprobación hace unos días del nuevo paquete de sanciones por parte de la Comisión Europea contra Rusia. Y bueno, hay varios elementos que vale la pena analizar, los efectos monetarios sobre el mercado energético, aunque luego lo trataremos también. Hay algún efecto sobre la mano de obra. Y luego quizá lo que nos preguntamos los más legos en la materia es ¿Rusia puede sostener las sanciones que está recibiendo, no solo de la Unión Europea, sino desde otros ámbitos? ¿Puede mantener su economía, digamos, a flote? Pues mira, la verdad es que cuando uno cita que es el 19º paquete de sanciones, significa que ha habido 18 anteriores, bueno, que habrán tenido su efecto, pero desde luego no es el esperado. Y por tanto ha hecho falta otro más. Veremos por qué. A Rusia se le está intentando pues rodear y acogotar en los temas que consideramos más sensibles, pero lo cierto es que no le está yendo mal. No le está yendo mal. Si nos fijamos, por ejemplo, en los últimos datos del Banco Mundial sobre crecimiento, nuestra Europa está creciendo apenas en un punto porcentual. Fíjate que Alemania está ahí en el borde de la recesión. Rusia está creciendo a un 4,1%. Lo creció el año pasado y el anterior. Es decir, está creciendo a un ritmo importante. Es verdad que le estamos restringiendo su acceso a las tecnologías puntas. Fíjate que si a alguien no le interesa mucho el tema de Rusia es porque no está viendo los titulares de los, no sé, del filo de la navaja a la que se está moviendo con los drones hacia Polonia, hacia Rumanía. Es decir, Rusia está jugando ahí con fuego, pero lo cierto es que tiene acceso a esa tecnología. ¿Por dónde? Pues son rutas más largas. Luego, y es donde se centra, y es el motivo fundamental del comentario, Rusia sigue vendiendo y sigue siendo un importante exportador energético. Claro. Todavía le seguimos comprando gas. Y este paquete lo que va a pretender es adelantar ese compromiso europeo de que en el 2027 ya no le compraremos gas, ya no le comprábamos petróleo, pero lo cierto es que hay otros que le compran. Y contra ello hay que también atajar, porque si tú, Europa, no le compras, pero lo consigue vender en China, en India, otros compradores, porque, bueno, pues al fin y al postre el precio es interesante, sigue suministrando recursos financieros a Rusia. Rusia sigue teniendo acceso a una muy buena financiación que le permite mantener la guerra, que es tu pregunta. Es decir, con los recursos que tiene ahora, con el crecimiento del PIB ruso, y ahí Juan Luis también le echo la pelota votando, podría aguantar perfectamente esta guerra que estamos viendo que dura ya estamos en tercer año, ¿no? Conclusión,
un 19º paquete que pretende atajar el tema energético, el tema de los buques sombra estos que, bueno, pues están haciendo operaciones de traslado de petróleo, y sin embargo, pues no conseguimos asfixiarla. Y ese es el objetivo, que está afectando lógicamente internamente, evidentemente, y efectos sobre su mano de obra, sobre el efecto monetario, está subiendo el tipo de interés, las tecnologías que estamos comentando tienen acceso pero cada vez con más dificultades, pero lo cierto es que Rusia aguanta. Y esto es muy problemático para una guerra de desgaste como la que estamos viviendo. Claro. Bueno, y el segundo foco, Oriente Próximo, con doble plano, con lo que comentaba Juan Luis que está sucediendo estos días en la ONU y lógicamente con lo que sucede allí, en el entorno de Israel mirando a Gaza, pueblo palestino, etcétera. ראשית אני רוצה לומר שיש לי אמון מלא בכלכלת ישראל. כלכלת ישראל היא חזקה מאוד. היא מדהימה את העולם כולו בעשורים האחרונים. El corte, Juan Luis, creo que bueno, es el discurso habitual de Netanyahu, hablando de la fortaleza israelí, aunque bueno, no ha tenido muy buenas noticias del ámbito internacional estos días, aunque bueno, a veces da la sensación, Juan Luis, de que le entraría por un oído y le saldría por otro a este caballero, ¿no? Totalmente, ¿no? Aquí hemos repetido una semana tras otra y ya va para casi 2 años. Israel ya ha ganado la guerra, ahora tiene que ganar la paz, pero ojo, vamos a aislar y vamos a hacerle el boicot a Netanyahu y vamos a pedirle cambios, pero no confundamos a Netanyahu con Israel. Mira, te doy un dato de esta semana. El 70% de la opinión pública israelí clama por un alto al fuego. Necesitamos atender a estas voces y hacerle ver, pues mira, todas las noticias de esta semana. La ONU ha sacado un informe donde dice que Israel, y señala expresamente a Netanyahu y a su ministro de Defensa y a alguna persona más, están probablemente cometiendo genocidio. Tenemos en el Economist un informe bastante sólido sobre la pérdida de la unidad por Israel en la política estadounidense, ¿no? Están hartos porque es que hay 65.000 muertos, estamos viendo las imágenes, ahí no hay nada que hacer más allá, abro comillas, del negocio inmobiliario, que el ministro de Finanzas pues bromea, que es una cosa extrañísima para mí, es una estrategia pésima para ganar aliados y para decir que estamos en un proceso de tal. Bueno, pues sigo a más, ¿no? De repente encontramos más inestabilidad. Israel se dedica a bombardear a sus vecinos y lo que hacen sus vecinos, como es natural, pues es aliarse. Esta semana hemos sabido que Arabia Saudí y Pakistán han llegado a un acuerdo y los saudíes compran algo así como el derecho al acceso al armamento nuclear pakistaní. Pero sigo. La Liga Árabe está muy dividida y no termina de romper relaciones con Israel, pero lo que veo es a Qatar y a Jordania reunidas, lo que veo por aquí son una y otra vez llamadas de atención a que Israel pues no tiene futuro si no tiene aliados, si no tiene estabilidad en la región, si lo que hace es empoderar me refiero a comprar armas nucleares, hacer que sus vecinos compren más armas. Bueno, yo creo que en algún momento alguien tiene que parar a Netanyahu y decir, oiga, usted nos va a llevar al hoyo y nos va a llevar a todos, ¿no? No sé si el que le puede trincar del pescuezo y decirle basta ya, va a estar harto, y en qué momento estará harto, y ese es nada más y menos que el presidente Trump, que podría intuir que este apoyo incondicional y ciego a la destrucción de Gaza, con 300.000 gazatíes que han huido y con unas imágenes cada semana que son horrorosas, pues llegará un momento en que Trump diga, este precio político a mí no me compensa. Señor Netanyahu, pare ya, vamos a hacer algo, que ese algo, Pachi, no seas ingenuo, no va a ser un acuerdo de paz fantástico y feliz y con no sé cuántos, sino va a ser una cosa bastante infame, pero bueno, que por lo menos pare la guerra, es que si no, no sé dónde vamos a llegar. Y concluyo con esto. ¿Firmará ya por fin mañana el embargo de armas y la prohibición de comercio? Bueno, pues a la salida del Consejo de Ministros lo veremos, porque esos acuerdos internacionales tienen mucha base jurídica. Seguro que Pedro Antonio nos puede contar los líos de los contratos de proveedores y de servicios internacionales, y la seguridad no es solo comprar un armamento, es también quién te da servicio y quién te da, y lo dejo ahí, quién te da la inteligencia de lo que pasa fuera de tus fronteras. Y ahí los israelíes, eso sí, son unos genios.
Oye, casi para un sí o para un no, ¿sabes? Estaba escuchándote atentamente. Netanyahu, alguien le tendrá que parar. ¿Crees que algún día veremos a Netanyahu como vimos a Karadzic o a Milosevic en un banquillo? No. No, vale. Ni mil palabras más. Lo siguiente, venga, hablamos de la estrategia energética de la Unión Europea. Podríamos decir algo así como verdades incómodas, pero le ponemos música. Esto es Donizetti, ya nos explicarás a qué viene, pero creo que está bien traído lo de verdades incómodas sobre la estrategia energética de la Unión Europea, ¿no? Cuando tengo algún amigo que me pide, oye, ¿y por qué ópera empezaría? Pues a lo mejor tienes no sé, la Traviata, el Rigoletto. No, yo recomendaría siempre Elisir d'Amore, que es una obra maravillosa, breve, muy graciosa y que encadena arias increíblemente bonitas. Todo el mundo conoce La furtiva lágrima, pero esta es el área final de la ópera en la que el doctor Dulcamara presenta todas las bondades de ese elixir mágico. Es decir, que lo cura todo, lo puede todo, cambia a las personas, cambia el físico, las mentalidades. Necesitamos un elixir, no sé si de amor, pero sí mágico para encontrar una solución a todos los frentes abiertos que tenemos actualmente. Y lo cierto es que, fíjate que estamos evitando siempre el tema energético, nos lo hacemos con lo anterior, pero la verdad es que cuando estalló el conflicto en Oriente Medio y todos empezamos a pensar que estamos reviviendo la crisis de los 70, pues la verdad es que, fíjate, es que no. Es que el petróleo está a un precio más que razonable. De hecho, yo no sé por qué pagamos tanto por el... Bueno, sí lo sé. Cuando echamos gasolina en el coche, porque lo cierto es que el precio está políticamente, por parte de los grandes productores de la OPEP, destinado a no aumentar demasiado. Ninguno de los países, sobre todo Arabia Saudita, quiere que ese precio suba. Y esto tiene un efecto muy importante sobre la política europea de energías alternativas. Cuanto más barato es el petróleo, menos incentivos tienes a invertir en toda la tecnología necesaria para una energía alternativa, eólica, y hemos mencionado algunos elementos que son muy cercanos al ciudadano. Uh-huh. Por miedo, la energía nuclear, que sin embargo, cuidado, que en el ámbito europeo, y en el informe de Draghi aparece, es una energía viable. Uh-huh. De hecho, tecnológicamente, yo soy ingeniero y la verdad es que pues tiene sus dificultades como todas las energías, pero no más que otras. Pero políticamente, y sobre todo en algunos países como España, pues es un tema un poco tabú, vetado, sí. ¿No? Pero no las alternativas. Pero claro, si tienes un petróleo barato, la energía alternativa, eólica, fotovoltaica, con tecnologías que nos hacen depender de otros proveedores, etcétera, etcétera, encuentra dificultades. Entonces estamos en una guerra, no militar, pero sí económica en el ámbito energético. Y ahí juega otro papel la invasión, y ahí pues el lazo con los comentarios de José Carlos con el tema de la automoción eléctrica de China. China ha decidido invadirnos de coches, que los tiene baratos, buenos, bonitos y baratos, como diría un castizo, sí. Y lo cierto es que se puede cargar una de las industrias más importantes europeas, en la que España tiene una parte del pastel importante, sobre todo en los componentes, ¿no? Es decir, el ámbito energético en absoluto está de moda, está muy activo, se está jugando una partida muy importante, tanto en productos como energía. Prueba de ellos es el 19º paquete que hemos comentado anteriormente, sí. Y vamos a ver cómo evolucionamos. Y eso va a exigir coordinación de lo que hacen los políticos, que está por ver, y de que los ciudadanos seamos conscientes, porque lo cierto es que no es fácil, por ejemplo, comprarse un coche eléctrico y poderlo cargar. Claro. Un tema muy interesante que seguirá de actualidad seguro en los próximos meses. Las infraestructuras de ese tipo, efectivamente, que facilitarían ese avance definitivo en esa materia. Bueno, venga, que nos quedan unos segunditos, pero bueno, hoy está más justificada que nunca la recomendación cultural que nos quiere dejar Juan Luis. Bien claro veo ahora que sabe remar el diablo. Adiós, adiós. Se está saltando versos. Suprimo los trozos aburridos. Adiós, adiós, amigo. Pero atiende, invitado. Una última cosa he de decirte. Inclina la cabeza. Reza bien quien bien ama.
inclina la cabeza. Yo creo que todos reconocemos lo que era la voz cinematográfica en doblaje español de Robert Redford y también de Meryl Streep. Estamos hablando, lógicamente, Juan Luis, de Memorias de África, claro. Memorias de África. Es que yo creo que este es un libro que quien no lo haya leído, de verdad, yo se lo recomiendo. La película es fantástica, pero es que el libro tiene esta frase que te deja para toda la novela, ¿no? Yo tenía una granja en África al pie de las colinas del Gong. Y a partir de ahí te cuenta toda su vida. La escritora danesa Isaac Dinesen, que era el nombre, el seudónimo de Karen Blixen, y esta película es una maravilla. Es la historia de un amor que aparece y desaparece, y Robert Redford está espectacular. Ay, que se nos ha ido ya, se nos están yendo todos los grandes, pero bueno. Sí. En fin, vamos a ver esta peli y por lo menos tenemos a Redford con nosotros un ratito más. Sí, señor. Muy bien. Yo también la recomiendo. Magnífica. Una delicia en todos los sentidos. Venga, aquí lo dejamos. Quedan unos segundos para las 10. Juan Luis Manfredi y Pedro Antonio Morejón, gracias a los dos. Abrazo, buena noche, buena semana. Gracias. Un abrazo.